Y comenzamos un nuevo bloque en Info 3 Noticias y bueno, obviamente al comienzo de esta semana tenemos que hablar de economía, de todo lo que se viene hablando tras, bueno, la nueva ministra y todo lo que sucedió luego en nuestro país y que todavía no sabemos qué va a pasar realmente, ¿no? Para ello ya está con nosotros en los estudios el consultor económico, el contador Daniel García. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, un gusto siempre y un placer tenerlo aquí con nosotros para hablar de esta situación, ¿no? A ver, la inflación en principio es el primer tema que vamos a tocar, ¿no? Sí, la inflación, digamos, viene subiendo, como ustedes vieron, de manera espiralada, de manera muy acelerada. Ya la inflación del primer semestre fue del 36%, anualizada ya es del 65%, y bueno, las proyecciones para este año se estima que van a ser entre el 80 y el 90%. Tenemos que esperar que en julio va a haber una inflación récord que va a estar casi en el 7%. Y bueno, los meses subsiguientes tenemos que tener en cuenta que va a haber aumentos de tarifas que todavía no han llegado. Así que la inflación va a seguir subiendo. Lamentablemente es lo que se está viendo por ahora. A veces uno se pregunta, ¿no, contador, cómo hace, ¿no?, con un dinero, por ejemplo, que tiene, ¿no?, que no son grandes montos, quizás, o sí, pero en este contexto, ¿no?, donde todo el tiempo la inflación va desvalorizando nuestra capacidad. Hoy, ¿qué alternativa usted le recomendaría a la gente que tiene un pequeño ahorro para que, bueno, por lo menos lo siga manteniendo? En realidad es el gran problema. Nosotros venimos observando cómo el dólar fue subiendo todos estos días y en realidad lo que sucede es que no hay alternativas en pesos para invertir. La gente sale de los pesos porque no tiene opciones. Las tasas de interés que ofrecen los bancos hoy son tasas negativas. La única inversión hoy que tiene una tasa positiva es el plazo fijo UVA. Es un plazo fijo que para que funcione hay que dejarlo 90 días. Es precancelable, o sea, a los 30 días se puede cancelar, pero hay que dejarlo 90 días. Y en esos 90 días, como lo que uno compra no es un plazo fijo tradicional, sino que lo que compra son unidades de variables de ajuste, o sea, UVAs, esos UVAs se ajustan por inflación. Entonces, terminados los 90 días, te pagan la inflación de los 90 días más el 1%. Esa es la única opción que hoy tenés para resguardar el valor de dinero, no para ganar. Las tasas de los plazos fijos estándar hoy son negativas, están por debajo de la inflación. Hoy las tasas efectivas anuales están en un 53%, con lo cual no hay muchas opciones para invertir. Los fondos comunes de inversión son otra opción para el pequeño inversor, pero no tenés un resultado garantizado, con lo cual te puede ir bien como te puede ir más o menos o como te puede ir mal. Bien. O sea, no hay un resultado garantizado. Entonces, la única opción hoy es esa. Los bancos más chicos dejaron de ofrecer el producto. Sí, ni lo promocionan. Exacto. Ya no lo promocionan Y más. los bancos de primera línea lo tienen, aunque restringido los montos. O sea, han venido reduciendo los montos y lo han restringido. Ya Sí, que hablamos de inversión, me sumo, se habla mucho de la confianza, ¿no? El hecho de confiar en qué invertir, el hecho de confiar también en el país, en las medidas que se van a conocer de aquí en adelante, que de hecho no fueron muchas desde que asumió la nueva ministra, ¿no? El problema es que la inflación es un fenómeno multicausal. El gobierno habla de fenómeno multicausal y yo coincido en lo que el gobierno dice respecto a la inflación. Lo que el gobierno nos dice que dentro de las causales de inflación, una de las más importantes son las expectativas de los agentes económicos. Todos los que estamos acá, los chicos que están detrás de cámaras, los que están en control, ustedes, yo, somos todos agentes económicos. Tomamos decisiones económicas todos los días. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno tiene incertidumbre, que es uno de los principales problemas que hoy estamos atravesando, uno, digamos, empieza a correr, o sea, empieza una desesperación por ver qué es lo que hace. Hoy los agentes económicos lo que están intentando, y las preguntas que ustedes me acaban de hacer tienen que ver con eso, es de resguardar el valor de sus bienes. Es decir, tratan de resguardar el poco dinero o la riqueza que puedan tener de la inflación. Entonces la incertidumbre hoy es muy grande. Tenemos un gobierno que lamentablemente no tiene la capacidad para tomar medidas, no porque no quiera, porque hay un problema político muy fuerte. Para tomar medidas económicas, para tomar decisiones económicas a nivel, digamos, gobierno, hace falta tener poder político. Hoy el poder político del gobierno está un poco resquebrajado Sí.
Y eso le hace muy difícil tomar medidas. O sea, la economía, nosotros tenemos que pensar que el ministro de Economía, sea quien sea, no importa, Sí. no es ni más ni menos que un asesor del presidente. En un sistema presidencialista como el argentino, en donde la figura del presidente tiene un rol central, el asesor del presidente es el ministro de Economía, lo que hace es colaborar en un área, que es economía. Pero para hacer política económica hay que tener decisión política y hay que tener poder político. Entonces, en la medida que el gobierno tenga un poder político resquebrajado, ningún ministro de Economía que asuma va a poder desarrollar una política económica coherente. Lamentablemente es así, y es lo que nos está pasando. Entonces, digamos, salió un ministro, entró una ministra nueva, nos expresó ideas, nos dijo cuál era la idea, reducir el déficit fiscal, todas ideas ortodoxas y que iban todas en un sentido muy lógico y muy razonable. El problema es que hasta ahora, con lo que ha venido pasando desde el 3 de julio, con la renuncia de Guzmán y en adelante, lo que ha pasado son todas expresiones de deseo. No hemos visto ninguna medida concreta que vaya en ese sentido. Y si uno mira los números, digamos, fiscales, se da cuenta que el déficit fiscal sigue aumentando. Claro, el costo de esas medidas debe ser muy, Lo quizás que muy pasa alto que- y no lo quieren tomar. Bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver con, a ver, nosotros estamos siendo espectadores de una situación que es la devaluación de la moneda. Cuando la gente dice, bueno, pero sube el dólar, en realidad no es que sube el dólar, se deprecia el peso. El Claro. peso cada vez vale menos. La gente lo repudia, no quiere tener pesos en su bolsillo y lo que hace es buscar otras opciones. Entonces, en realidad, lo que está haciendo el mercado hoy es haciendo lo que el gobierno no hace por derecho. Es decir, el gobierno no quiere devaluar porque dice, no quiero devaluar para no generar una situación más compleja, pero el mercado te devalúa igual. Sí. Entonces lo que termina pasando es que estamos presenciando un fenómeno en donde la inflación se espiraliza, sube de manera, digamos, aguda, violenta, nos genera un montón de problemas en la vida cotidiana. Hoy nos está sucediendo que ya hay empresas que deciden no vender, guardan la mercadería, Especulan. es- Sí. en realidad esperan a ver qué pasa. Si vos tenés un producto que es importado, que vos tenés que comprar al exterior, hoy no hay dólares. Entonces vos decís, bueno, yo tengo este producto, que es un producto no perecedero, que lo puedo soportar en el tiempo, ¿qué es lo que hago? O sea, yo digo, bueno, yo espero a ver qué pasa, porque si el gobierno me devalúa, con lo que vale hoy el producto, no voy a poder reponer la mercadería. Entonces, prefieren esperar. Sí. Toda esta incertidumbre pospone decisiones económicas, las deja en stand-by. Entonces empieza, juntamente con la alta inflación, empieza la paralización de la economía. O sea, lo que se viene, digamos, si uno mira las variables de lo que se está observando hoy, es una alta inflación con una recesión, con un parate económico, porque se empieza a detener la economía por estas cuestiones. Hay gente que pospone decisiones económicas, no, iba a hacer tal cosa y no la hago porque no sé si voy a poder, si me va a alcanzar. Bueno, Sí. todo esto es una especie de bola de nieve que va creciendo y que va generando toda esta situación. Entonces, la verdad que las perspectivas no son las mejores, realmente. Y sí, nos da la sensación que va a ser muy difícil llegar a fin de año, ¿no? Sí, Contador. el problema, más que llegar a fin de año, hay que pensar que este gobierno tiene todavía 17 meses más de estar en el poder, Sí. con lo cual, digamos, 17 meses más de esta incertidumbre pueden llegar a ser terribles, porque no tenemos que olvidarnos que lo que hace la inflación en estos niveles es generar mucha más pobreza. Entonces, genera más pobreza, genera más recesión, más parate económico y todo lo negativo que trae eso. Entonces la situación es muy compleja. Eso le iba a consultar, ¿no? Ya se observan índices negativos, ya se empieza a vislumbrar la recesión. Lo ¿no? que pasa que, digamos, el crecimiento que se había proyectado para este año ya va a ser, o sea, el segundo semestre ya va a dar números negativos. Es decir, en el primer semestre, por arrastre estadístico de lo que venía en el año anterior, va a haber, el crecimiento es más o menos de un 4%, pero ya, digamos, en el segundo semestre va a ser menos 2. O sea que el total computado del año va a ser un 2 positivo, pero no era lo que se esperaba. Claro. Claro. Entonces se empiezan a notar estas señales. Insisto, acá no importa quién sea el ministro de Economía, o sea, porque nadie pone en cuestionamiento la capacidad técnica de la ministra actual ni del ministro anterior. Son cuestiones que no se discuten.
El problema es otro, es decir, hay un vacío de poder político que les impide a los ministros, sea quien sea, avanzar en cuestiones de política económica. Y por eso está todo en esta situación actual. Ahora, qué difícil, ¿no?, para empresarios, emprendedores y demás, pensar, ¿no?, que cómo invertir ese dinero que tienen para seguir estoqueándose, cómo pensar en seguir avanzando, ¿no? En realidad va más allá del tema de decir, bueno, vos me estás planteando la situación de alguien que tiene un ahorro y que tiene que tomar una decisión respecto a qué hace con esos pesos que pueda llegar a tener ahorrados. El problema de los empresarios hoy es cómo tratar de hacer que la empresa se mantenga a flote. Claro. Porque hay sueldos que pagar. Ustedes piensen que cuando se habla de paritarias y se discuten los aumentos de salario, dice, bueno, entonces aparece un gremio, nosotros conseguimos un 65% y está todo fantástico. El problema es que generalmente los salarios corren detrás de la inflación. Entonces, cuando a vos te aumentan en etapas y te van dando aumentos de salarios que llegás después de 6 meses u 8 meses, llegás a cumplir la paritaria, en ese lapso ya las cosas subieron mucho más. Sí. Entonces, cuando termina la inflación, si vos tuviste una paritaria del 65% a lo largo del año, ¿no?, dispersado en los aumentos que van produciéndose en el año, y vas a tener una inflación de entre un 70 y un 80, claro, no fue un aumento eso. te quedaste atrás. Sí. O sea, vas perdiendo poder adquisitivo. Y nosotros escuchamos mucho en este último tiempo, y usted lo tiene más que clara, contador, esto de dolarizar la economía, ¿no? Como algunos lo plantean algunos economistas, como una solución. ¿Hasta qué punto es una solución? ¿Usted cómo lo observa este fenómeno, no? En realidad, la Argentina tiene hace muchísimos años, desde que yo tengo noción y tengo más años que ustedes, digamos, ya hace muchísimos años que la Argentina tiene una economía bimonetaria. ¿Por qué tiene una economía bimonetaria? Muy sencillo, porque digamos, si ustedes van a comprar una casa, ¿en qué moneda le dan el precio? En dólares. Sí. Si van a comprar un auto, en muchos casos, también es en dólares el precio. Para las compras cotidianas, para el supermercado, para lo que es la vida corriente, utilizamos pesos. Entonces, la economía o sea, la economía argentina es bimonetaria por naturaleza. Si uno dolariza, lo que hace es evitar el fenómeno inflacionario, porque en realidad sacamos todos los pesos, aspiramos los pesos de la economía y ponemos a circular dólares. ¿Qué pasa? Para hacer eso, uno lo que tiene que hacer es tomar toda la base monetaria de pesos que tiene y convertirla a dólares. Hay dos corrientes, algunos economistas que dicen que eso se podría hacer por la situación actual, por el valor de los bonos, que son activos que tiene el Estado, y esos bonos están subvaluados, entonces en realidad esto se podría resolver mediante un swap. Bueno, son cuestiones técnicas que en realidad yo no sé si son tan posibles o no. Ahora, lo que sí estoy seguro que si se dolarizara la economía, lo que probablemente sucediera es que todos estos problemas de expectativas se resolverían. Ahora, ¿por qué ningún gobierno quiere dolarizar ni quiere afrontar esta discusión? Bueno, por algo muy simple, porque cuando se dolariza, uno automáticamente depende de los dólares que va generando genuinamente por la diferencia entre importaciones y exportaciones. Entonces, la base monetaria es imposible de ser ampliada porque no hay dólares posibles para fabricar. Hoy, con los pesos, lo que hace el gobierno cuando necesita financiar al Tesoro es conseguir billetes en pesos y esos pesos automáticamente convertirlos y cubrir las cuentas públicas, que es lo que viene haciendo. Así es. Bueno, contador, le queremos agradecer por haber estado aquí en los estudios de Info3 Noticias. Como siempre, muy amable, bueno, para charlar de este tema tan importante. Bárbaro, gracias. No, gracias a ustedes.